buenos días a todos nuestros seguidores por las redes sociales de RTV San Marcos. Quien habla, Pablo Sandoval, director general de Biblioteca y Publicaciones. Le damos la bienvenida a esta conversación alrededor de la publicación del libro del profesor e investigador Andrés Ríos Molina, Locura y Psiquiatría en el Perú, 1859-1947, Instituciones, Miradas, Juicios y Prejuicios. Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación, muchas gracias por haber venido a Lima a presentar el libro ayer en la Feria del Libro y hoy continuar la conversación alrededor de esta publicación y de esta investigación, de la cual un poco dialogaremos en un instante. Para nosotros como Fondo Editorial esta publicación es muy importante porque además contribuye a un asunto fundamental que es la historia de la psiquiatría en el Perú, en general, como parte de una conversación más general sobre la historia de la medicina también en el Perú. Y es también una doble alegría este libro, además de sus aportes académicos y de investigación, porque es resultado de una colaboración editorial entre el Fondo Editorial de esta Casa de Estudios y el Fondo Editorial de la UNAM, una universidad hermana latinoamericana. Andrés, muchas gracias, bienvenido. Andrés Ríos Molina es doctor en Historia por el Colegio de México y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, de México también, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de este país, ¿no? Tiene varias publicaciones sobre la historia de la medicina y sobre todo de la psiquiatría en México, en Colombia, ahora en Perú. Y ya nos comentará Andrés, es parte también de un proyecto mayor sobre la historia de la psiquiatría en América Latina. Andrés, bienvenidos. Yo quería empezar, Andrés, preguntándote un poco sobre tu formación académica, ¿no? Tienes una doble formación en antropología e historia, y que nos comentes muy brevemente cómo llegas a tu interés académico por la historia de la psiquiatría en general en América Latina y en el Perú. Muchas gracias, Pablo, por esta invitación. Me da mucho gusto estar acá en San Marcos. Muy feliz, muy agradecido por que me publicaron el libro. Además salió una edición muy bonita. Y claro, cuando sale un libro es como la posibilidad como de replantear, ¿no? Como, ver hacia atrás y decir cómo fue que llegué acá. Y en efecto, yo me formé como antropólogo en la Universidad Nacional de Colombia. Y después viajé a México a hacer una maestría en antropología en la UAM de Iztapalapa, y en esa época a mí me interesaba la antropología de las religiones. Siempre, finalmente en lo religioso siempre hay un núcleo fuerte de irracionalidad, ¿no? La fe está ahí latente, y entonces me interesaba entender cómo es que se van construyendo, por lo menos en el caso colombiano, que fue lo que trabajé a partir de las características propias del conflicto armado de los años 80 y 90, en los límites con Panamá, cómo se construye y para qué sirve el campo de lo religioso. Y después di un salto fuerte, un salto radical cuando llegué al Colegio de México, donde hice el doctorado en Historia, y me dejé seducir por la historia, por los documentos, por el olor de los papeles viejos, y un poco al azar, un día tenía que hacer un trabajo final para métodos cuantitativos con la doctora Graciela Márquez, tú la debes recordar, y yo dije, bueno, me interesa, ¿se le puede meter números a la locura? Le fue lo que le dije a ella. Sí, algo, siempre como provocando el debate, me dice, a lo que quieras le puedes poner números. Y me fui al archivo de la Secretaría de Salud, estaba el archivo del manicomio La Castañeda, la institución psiquiátrica más importante de México en el siglo XX, y me puse a hacer una base de datos, porque me di cuenta que se hablaba mucho de la locura a partir de reflexiones de Michel Foucault, pero faltaban investigaciones con datos duros, con información concreta. Entonces me puse a hacer una base de datos para ver, bueno, ¿cómo son más hombres, son más mujeres? ¿Cuánto tiempo están internados? ¿Es cierto que llegan y mueren en el encierro? ¿Sí? ¿Cuáles son los diagnósticos? Y empecé a acercarme solo para hacer un trabajo final, y bueno, ya llevamos 20 años trabajando en esto, ¿no? Hice varios, y mi tesis doctoral se tituló La locura durante la Revolución Mexicana.
Y entonces lo que hice fue revisar los expedientes de los pacientes que llegaron a la Castañeda durante la Revolución entre 1910 y 1920, y lo que quedó claro es que la locura es como un gran paraguas donde hay una diversidad de sujetos que son marginados por una sociedad que en términos generales no los entiende porque son raros, son anormales, pero ahí podemos encontrar personas con problemas neurológicos, pero también personas con problemas de adicciones, con alcoholismo o toxicomanías, como las llamaban en la época, o personas que tuvieron algún trauma de guerra durante la Revolución. Y entonces, bueno, los psiquiatras tenían que resolver qué hacer con esa diversidad de personas que no tenían un lugar afuera. ¿Sí? Hice varias investigaciones sobre México. Después de que traté con pacientes, escribí un libro sobre el otro lado de la moneda, que eran los psiquiatras, y bueno, tengo que conocer a los protagonistas de esta historia. Y después dije, bueno, me intereso, digamos, mi espíritu es latinoamericano, ¿no? Nací en Colombia, parte de mi infancia la pasé en Venezuela, vivo en México. Ahora quiero que siga el recorrido. Y cuando vine a Perú por primera vez en el 2007, me llamó mucho la atención pasar por el frente del Arco Herrera. Entonces le pregunté a nuestro amigo en común, a Gerardo Álvarez, le dije, oye, ¿qué es eso? Me explicó. Le dije, pero ¿cómo? ¿Todavía está en pie desde 1918? Me dijo, sí. Fui, busqué un libro de Hermilio Valdizán, empecé a familiarizarme con ese personaje y empecé a darme cuenta la importancia de ciertas figuras de la psiquiatría peruana, no solo en Perú, sino a nivel latinoamericano y en el caso de Honorio Delgado, una proyección mundial. ¿Sí? Entonces empecé a hacer viajes a Perú para hacer trabajo de investigación y sobre todo porque me interesa comprender procesos latinoamericanos. Es decir, a veces hay una tendencia historiográfica que queremos ser globales, pero se nos olvida ser latinoamericanos primero. ¿Sí? Entonces, en el campo del terreno de la ciencia en general, las cosas, todo es muy rápido. ¿Sí? Aparece un nuevo tratamiento y en cuestión de un año ya está en todo el mundo siendo utilizado. Entonces, es necesario empezar a hacer conexiones y vínculos y ahí las historiografías que son nacionales nos sirven mucho, porque la historiografía nos muestra como si cada país fuera una isla, cuando en la realidad son flujos, son espacios de intercambio, donde no solo los psiquiatras se mueven porque se forman acá, hacen congresos, los pacientes también. Entonces ve uno los expedientes y resulta que los principales personajes de las instituciones psiquiátricas son migrantes. ¿Sí? Entonces, en Perú encuentro en el siglo XIX que el 40% de la población era extranjera. ¿Sí? Eran europeos, italianos, chinos, franceses, etc. ¿Sí? En Argentina es una historia muy parecida, ¿sí? Porque fue un país con una migración impresionante a fines del XIX. Entonces, esta idea de ver movimiento poblacional, ver a la gente, ver los textos de los pacientes, ver las cartas, ver las transcripciones, otra vez resucitó ese antropólogo que yo tenía un poco dormido, ¿sí? Porque la antropología lo que nos invita es a ver lo específico, lo pequeño, el detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Puntos de inflexión. Entonces, volver a la antropología me permitió como enriquecer esta mirada historiográfica. Precisamente, Andrés, ahí quería preguntarte, digamos, tú has mencionado estas tendencias, que es con muchas temáticas, llamada historia global o historia de las interconexiones globales. Mencionabas al mismo tiempo que muchas veces se pierde de vista el enraizamiento, digamos, de historias locales que producen en realidad estas historias de interconexión, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicas allí que es a propósito de este libro, el caso peruano? Ya no llamaré una historia global, aunque podría entenderse de ese modo, pero en todo caso una historia latinoamericana que está conectada con una historia global. ¿Cómo el Perú se conecta qué tiene en común con estas otras experiencias nacionales? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué tiene en común? O cómo ves, o cómo ubicas en el Perú en este intento cuyo proceso está abierto, en tu caso, de tratar de entender un proceso latinoamericano de la psiquiatría, o no sé si llamarlo una historia de la locura en América Latina. Claro. Mira, justo acabas de dar como en el ¿cómo se llama esta? En
un punto que permite irnos para un lado y para otro, por ponerlo en términos coloquiales, ¿no? Porque podemos hablar de locura entendida como todos aquellos criterios culturales que tiene una sociedad para entender a estos sujetos que son considerados como raros, como anormales, y los van excluyendo, los van marginando, y la gente dice pues, que se está loco, fulana está loca, sí, hay que tener cuidado. Sí. Y por otro lado está la parte científica, ¿sí? La psiquiatría, cuando ya se va instalando poco a poco un saber y una práctica dentro de una sociedad que hacen que la persona que era un loco según la sociedad, según la ciencia, ya sea un enfermo mental con cierto diagnóstico, ¿sí? Que eso es toda una transformación ontológica en el sujeto, en fin. Entonces, pensando en esos dos lados, estos dos conceptos, si lo llevamos a esta pregunta amplia que me acabas de hacer, las historias de la psiquiatría y de la locura nos permiten ver dos lados. Uno es ver cómo cada contexto, ¿sí?, va eligiendo a estos personajes, a estos tipos de personas que no saben qué hacer con él y los van encerrando. Entonces eso tiene una dimensión muy local, muy antropológica, muy como en cada familia, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que uno más encuentra en los expedientes, dramas familiares, problemas familiares, ¿sí? Cómo están transgrediendo la normatividad, ya sea de género, ya sea de clase, ya sea de raza, ¿sí? Están violando una normatividad y la familia toma la decisión de internar a alguien, o la policía. El caso peruano es alucinante. O sea, la cantidad de gente que llega a las puertas de la institución por la policía, o sea, una policía que está controlando las calles, ¿no? Los argumentos que presentan nos hablan de esa parte de abajo, ¿no? La locura, esta parte más antropológica, más cotidiana. Y por otro lado está la parte científica, ¿no? Es donde, digamos, los médicos están instalados en una red de saber mucho más amplio, una red global, ¿sí?, que durante mucho tiempo se consideró simplemente que era una red en dependencia con Europa, ¿sí?, con los focos centrales de construcción de saber científico, y América Latina quedaba como consumidor de simplemente, ¿no? Entonces, claro, lo que este tipo de investigaciones como la mía y otros tantos colegas de América Latina han tratado de mostrar es que no podemos entenderlo así simplemente, sino que es necesario complejizar la forma de entender la modernidad psiquiátrica, porque ese es el gran anhelo, ¿no? Llegar a ser modernos, ¿sí?, traer la modernidad. Y aquí te cuento una anécdota, bueno, no es anécdota, es algo que relato en el capítulo 2 del libro. Cuando se crea el asilo Colonia La Magdalena, Baltasar Caravedo convence a Víctor Larco Herrera no solo de que haga una donación, sino que se convierta en el inspector de la institución. Y Larco Herrera, ¿qué hace? Empieza a hacer se va a hacer un viaje, dice, vamos a ver qué es la modernidad psiquiátrica. Y entonces agarra un barco, sale primero a Buenos Aires, de Buenos Aires va a Europa, Italia, Francia, España, Inglaterra, viaja después a Estados Unidos, Washington, después Puerto Rico, Cuba, cruza por Panamá, Ecuador y vuelve a Lima. Primer elemento, el modernizador de la psiquiatría fue un empresario, no un médico, ¿sí? Es el que trae todo un proyecto para transformar, pero entonces la modernidad va llegando desde diferentes flancos. Y él dice, perdón, pero en Europa las cosas no están como ustedes piensan. ¿Cuál es el modelo? Buenos Aires. ¿Sí? Domingo Cabret, la transformación que hizo fue con estas características. Además, Domingo Cabret le dice, oigan, allá en Lima tienen a un muchachito que se llama Honorio Delgado, contrátenlo ahí en ese nuevo hospital porque es brillante, ¿sí? Entonces, Larco Herrera vuelve, contratan a Delgado, y entonces ahí vemos que la modernidad también puede ser en el sur, ¿sí? El sur también podía convertirse en un modelo para la modernidad, ¿sí? Y bajo esta reflexión, ¿sí?, cada momento en la historia de la psiquiatría venía aparejado con un proyecto de modernidad, es decir, la modernidad se va transformando. Entonces, si uno lo ve a nivel latinoamericano, uno va viendo cómo hay paradigmas que se van moviendo, ¿sí?, a lo largo del tiempo, ¿sí?, como paradigmas compartidos, pero finalmente en cada contexto va echando raíces,
¿sí? De manera diferente. ¿Sí? Y entonces que nos ayuda a complejizar esta idea de la modernidad, no solo como una cosa que viene de Europa, sino como es algo que se va moldeando y se va estructurando de acuerdo a intereses y preocupaciones específicas de cada contexto, ¿no? Ahí precisamente, ahora mencionas una suerte de modernización, un amolamiento de la modernización, una circulación de la modernización. Es interesante esta relación que podríamos hacer entre modernidad, modernización y conceptos de cultura, digamos, ¿no? Que va cambiando en el tiempo. Y pensaba un poco también en la formación de los psiquiatras. No sé si es algo que también tú has visto, mencionabas que para el caso de México estabas viendo la teoría. ¿Cómo se forma un psiquiatra? O al menos en los espacios, en los coyunturas de investigación que tú ¿no? has desarrollado. ¿Cómo se da la formación del psiquiatra? ¿Qué concepción tiene de la sociedad? O esa pregunta que es muy común en este tipo de investigaciones, ¿cuál es el vínculo que se establece entre la psiquiatría y la sociedad, digamos? Muchas veces hay psiquiatras que se convierten en políticos porque tienen una mirada de la sociedad, o médicos en general, ¿no? Entonces, ¿cómo se da en las coyunturas históricas que tú has analizado, cómo se da la formación? ¿Cuál es lo usual de la formación de un psiquiatra que finalmente termina asumiendo un protagonismo en la dirección de políticas públicas, digamos? Lo digo de esta manera, en las políticas públicas de la locura, digamos, ¿no? Mira, esto que acabas de preguntar es bien, bien interesante porque la formación en psiquiatría en América Latina es muy tardía. O sea, es de los años 50 en algunas partes y otras de los años 60 y hasta de los años 70. ¿Sí? Antes se formaban, como se dice comúnmente, al calor de la clínica. ¿Sí? Están ahí. Existía desde fines del siglo XIX la cátedra de enfermedades mentales. Solo una cátedra, una materia que los médicos tomaban a lo largo de su carrera, los que estaban interesados iban a trabajar allá y ahí, en la práctica, se iban formando poco a poco, ¿no? Por lo menos acá en Lima, era impresionante la biblioteca que tenía el Hospicio de Insanos. El Hospital de la Misericordia, como se llamaba formalmente, tenía una biblioteca que la han recuperado en la biblioteca del Larco Herrera. Y bueno, ahí uno ve qué estaban leyendo. Y claro, finalmente la que mandaba era la psiquiatría francesa. ¿Sí? Bueno, en general la medicina francesa fue la que mandó en el siglo XIX, ¿no? Entonces, así se iban formando. Digamos, volvemos a lo global, ¿no? Lecturas que estaban haciendo en Europa, la estaban haciendo acá, pero también en México, también en Brasil, en fin. Pero por otro lado está, ¿qué preocupaciones tiene los psiquiatras para trabajar fuera de la clínica? ¿Sí? Porque en la clínica pues era un asunto mucho más homogéneo. ¿Cómo tratamos un esquizofrénico, o demente precoz, como lo llamaban en la época? Además, antes antes de la década de los 30, que aparecieron las terapias de choque, pues no había absolutamente nada para curarlos. Entonces, el psiquiatra era como el antimédico, porque el médico cura, pero se sabía que el psiquiatra no curaba. Entonces era una carrera que casi nadie quería irse a trabajar al manicomio, porque ¿qué sentido tenía si no iban a poder curarlos? ¿Sí? Entonces, claro, hay como una mirada melancólica en los psiquiatras, pero aquí el asunto de fondo es cómo forman parte de un contexto político, ¿sí?, que les va definiendo su proyección. Por ejemplo, lo desarrollo en el capítulo 3, cómo Perú es el único sitio de América Latina donde los psiquiatras se interesan realmente por la psicología del indio, ¿sí?, y la psicología y la psicopatología del indio, y crean un campo que llegan a denominar folclore psiquiátrico. ¿Sí? Y entonces, claro, están Hermilio Valdizán, que es el gran líder de todo este proyecto. Bueno, fue compañero de estudios de Julio César Tello, juntos estudiaron medicina. ¿Sí? Hay una presencia muy fuerte en la élite intelectual del momento, la élite que está pensando el indigenismo en su momento. Es una élite diversa y ahí están también los psiquiatras. Entonces es un ambiente cultural que está convocando. ¿Sí? Entonces todas estas
porque son muchos libros, son muchos artículos, ¿sí?, que hacen que la psiquiatría peruana, en su génesis y hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX, ¿sí?, tengan un interés muy fuerte en lo étnico, en lo cultural, en lo antropológico, pese a que están también pensando en lo biológico, ¿sí?, y al mismo tiempo están dando electrochoques y al mismo tiempo están dando pastillas porque tienen que buscar métodos curativos, pero por el mismo contexto intelectual, ¿sí?, que está convocando a los psiquiatras, se da una línea de reflexión muy culturalista, que es algo como muy de acá. Porque uno diría, bueno, ¿y por qué en México, que también hay una población indígena notable, no hubo un solo psiquiatra que se interesara en ellos, en los indígenas? Porque no lo hubo, no hay un solo artículo siquiera, ¿sí? Bueno, el contexto postrevolucionario los estaba convocando para otra cosa, ¿sí? O sea, la psiquiatría mexicana se desarrolla de manera mucho más tardía que la peruana. O sea, en Perú, acá ustedes tienen en 1918 la primera revista especializada, ya hay un grupo, ya está no solo Honorio Delgado con Hermilio Valdizán, está Baltasar Carabedo, está ya otra generación que viene trabajando de la mano con ellos, y en México están en plena revolución. Sí, o sea, el manicomio que se funda en 1910 está en plena crisis. O sea, imagínate que entre el 10 y el 20 la Castañeda tiene 14 directores. O sea, una inestabilidad impresionante. Entonces, la ciencia en general, durante una guerra civil, pues no avanza. Es hasta los años 30 que llega la estabilidad, ¿sí?, y que hacia dónde se convoca a los psiquiatras, el Estado, hacia la creación de instituciones, porque esa es la posrevolución, la creación de instituciones para que el Estado vaya echando raíces. Instituciones en el terreno educativo, por ejemplo. Entonces, todo el proyecto del cardenista, del Instituto Nacional de Psicopedagogía. Entonces, vamos los psiquiatras al terreno educativo, para eficientar el terreno educativo, ubicar a los niños anormales, ¿sí?, pero también estaban los niños problema, que eran los niños que eran inteligentes, pero que por una u otra razón no dejaban que el grupo avanzara en clase. Entonces se crea todo un aparato educativo con clínicas de la conducta, que es lo que se conoce como higiene mental, ¿sí? Es la psiquiatría fuera del manicomio, psiquiatría para cuerdos, decían algunos, ¿sí? Entonces, en el marco de una salud pública preventiva, ¿sí?, también entra ahí la psiquiatría, ¿sí? El contexto está convocando a los psiquiatras a este terreno de la prevención. Entonces, ahí vamos viendo cómo el contexto va determinando hacia dónde se van perfilando los intereses. Y bueno, por ejemplo, el caso de Honorio Delgado, que sí, sabemos que fue un hombre brillante, simplemente brillante, un erudito, el único latinoamericano que tuvo contacto cercano con Freud. O sea, aprendió alemán por su cuenta, o sea, con unas cuantas clases, y claro, después su esposa alemana le ayudó mucho, ¿sí? Gran clínico, pero también filósofo, ¿sí?, pero también psicólogo, y también aparece como un actor político, ¿sí?, en el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces aparecen estas otras vetas, ¿sí?, donde el capital cultural que se ha amasado, ¿sí?, en el contexto, pero no solo en la parte propiamente clínica, sino más allá, ¿sí?, que nos lleva a entender la psiquiatría muy cercana del poder. Es decir, ahí no podemos distanciarnos mucho de Foucault, porque sí está como un aparato del Estado, ¿sí?, como un aparato para el control, no solo de, digamos, de estas microconflictos familiares, ¿sí?, que es lo que hace, cómo funciona el día a día de una institución, sino también para cocinar el proyecto de Estado, del proyecto que el Estado tiene de sujeto ideal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México aparece el Hospital de Toxicómanos dentro de la Castañeda, porque los toxicómanos, desde arriba, desde el proyecto de Estado, son los que están degenerando la raza, ¿sí? Entonces hay que controlarlos, ¿sí? Y aquí en Perú, como lo desarrollo en el último capítulo, la eugenesia se viene a imponer a la lógica de la higiene mental. Entonces, como hay un fuerte campo de debate eugenésico, donde hay gente que viene de la pedagogía, bueno, profesores, hay muchos abogados, médicos en general,
Entonces, ese campo es el que absorbe a los psiquiatras y los intereses relacionados con la psiquiatría en salud pública en Perú están impulsados desde la eugenesia, ¿no? La creación, cómo hacer una mejor raza y cómo hacer con los indígenas. Eso está atravesando toda esta reflexión, ¿no? Es muy interesante, Andrés, lo que mencionas, este contrapunteo comparativo entre México y Perú. Curiosamente, ¿no? Es como, digamos, solo las historias locales, digamos, o nacionales puede plantear, digamos, un punto de partida para la comparación, ¿no? Este distinto rol que cumplió el indigenismo en México post-revolución, o el ambiente cultural indigenista en el Perú que alimenta o da un marco cultural, ¿no? Al inicio de la psiquiatría en el Perú. Ahora, te escuchaba, digamos, en los inicios de la psiquiatría, digamos, y evocaba una posible situación de que en esta situación liminal de conflictos o de tensiones entre la psiquiatría y otras ciencias médicas, un poco la figura del chamán y el psiquiatra, ¿no? Como una suerte de curadores del alma, o no, del comportamiento. Ahora, comentabas, digamos, antes de esta conversación que estás tú ahorita involucrado en un proyecto mayor que va a tomar sus años, esperemos que no muchos, de una escritura, una historia de la psiquiatría en América Latina, ¿no? Donde Perú es un episodio entre varios, ¿no? Y entiendo que no es una historia de la psiquiatría en América Latina, no es la sumatoria de casos nacionales, sino el intento de hacer una lectura de un proceso mayor de conexiones, pero también de diferencias. Entonces ya tienes experiencia de investigación, obviamente, en el caso mexicano, en el caso de Colombia, en el caso de Perú. Ahorita estás haciendo una estancia de investigación en Argentina, en Buenos Aires, pero cuéntanos un poco más, no solo de este proceso de investigación que viene desarrollando, sino algunas pistas, no sé si llamarlo hipótesis, pero en un historiador las hipótesis siempre son problemáticas, pero algunas pistas de lectura de esta futura historia de la psiquiatría en América Latina, Andrés, que nos puedes comentar. Siempre dependemos de las fuentes. Y entonces una primera cosa que hay es que hay diferentes tipos de fuentes para cada contexto, para cada país. Entonces, por ejemplo, las historias clínicas que hay para para México, pues resulta que en Argentina no las hay porque desaparecieron. Porque algo pasó, se incendió y no hay expedientes clínicos. Entonces, esa historia no la podemos hacer, ¿sí? Porque no tenemos esas fuentes. Por ejemplo, las de Medellín, las del Hospital de Medellín, son historias donde solamente tenemos los datos que registra el médico, nada más, ¿sí? Mientras que para México tenemos las cartas de la familia, ¿sí? Cartas del mismo paciente, ¿sí? Donde están diciendo, bueno, donde se puede armar toda una trama social. Entonces, dependemos de las características de las fuentes de cada país. Por ejemplo, para Perú, que es lo que yo desarrollo en el primer capítulo, recientemente se digitalizó buena parte del archivo del Hospicio de Insanos, del Hospital del Cercado, del Manicomio del Cercado. Y entonces me permitió darle la vuelta, darle un giro a la historia de esa institución, porque digamos, la historia hecha por los médicos decían, esta institución está mal por las Hermanas de la Caridad, que son las que tienen el control y no permiten que entre la ciencia, no nos permiten hacer nuestro trabajo, ¿sí? Ellas son, y cuando llega el Arco Herrera, se pelea horrible con ellas y ellas se van, renuncian de la institución y ya no vuelven las hermanas al mundo psiquiátrico. Bueno, yo me pongo a revisar esos diarios y están escritos por las monjas, ¿sí? Donde ellas están luchando por que las familias se hagan cargo de sus pacientes, ¿sí? No los abandonen, porque paguen si les toca pagar alguna manutención, ¿sí? Porque la beneficencia les mande todo lo que tienen que mandar, con los 3 pesos o 3 soles que tienen, las reparaciones que hay que hacer, que se les está cayendo la institución, tienen que hacerse cargo. Entonces,
también el reto es poder incorporar nuevas voces, nuevos personajes a la historia en función de las fuentes que tenemos, ¿sí? Es lo que yo he llamado una historia polifónica, una historia donde vayan convergiendo las diferentes voces de quienes estuvieron involucrados, pero de esas voces solo las podemos oír en tanto que tengamos fuentes, ¿no? Entonces, lo que hablábamos un poco antes de la entrevista, esta posibilidad de incorporar a las monjas o a las enfermeras o a las trabajadoras sociales, ¿sí? Con una perspectiva de género, y sobre todo en una historia que ha sido escrita por hombres, por los médicos, donde las protagonistas, porque sabemos que quienes sostienen un hospital son las enfermeras, ¿sí? No han estado, solo podemos incorporarlas cuando vamos encontrando fuentes, cuando vamos encontrando sus testimonios, cuando vamos encontrando toda la lucha que hacen para mantener una institución. Entonces, esa es como la primera estrategia, tratar de vincular en la medida de lo posible las diferentes voces. Y para mí resulta muy importante cuando se consigue la voz de la familia y la voz del mismo loco o loca. Sé que ellos hacen cartas, me he encontrado diarios, he encontrado correspondencia, ¿sí? Donde ahí uno tiene que no jugar a ser psiquiatra y diagnosticar qué tenía la persona, ¿sí? Sino cuáles son los elementos simbólicos que aparecen en sus textos para justificar un argumento, ¿sí? Para hacer una exigencia hacia afuera, ¿sí? Muchos le escribían cartas al Papa, por ejemplo, ¿sí? Y esas cartas pues obviamente no salían. Ahí no ganamos mucho diciendo si la persona tenía o no algún problema mental. Es por qué al Papa, ¿sí? Y qué tipo de argumentos está utilizando para relacionarse con el Papa, cómo lo imagina, en fin. Ahí la antropología nos da muchas más herramientas. Entonces, eso tiene que ver como con esta negociación con las fuentes. Y por otro lado, me interesa empezar a ver los vínculos, las conexiones. O sea, es muy obvio que desde fines del siglo XIX, Argentina y Brasil tienen una relación muy, muy estrecha, ¿sí? Muy fuerte. México está muy lejos. ¿Sí? México es con Estados Unidos. ¿Sí? La relación y los eventos latinoamericanos, México por ahí aparece de vez en cuando, pero Perú, no sé si por estrategia, por estar más en el centro, ¿sí? Establece relaciones hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Entonces tenemos figuras como Delgado nuevamente, ¿sí? Que está como figura importantísima en México. En Colombia, de hecho en Colombia hay grabaciones de conferencias que él dio y las sacaban en LP, ¿sí? Porque era como el rockstar de la época en psicología. Entonces, bueno, en la Biblioteca Nacional tiene grabaciones de conferencias que daba Honorio Delgado, pero también era importante, era referente en Buenos Aires. Entonces, lo que me interesa es ver, hacer esa doble lectura hacia abajo, hacia el contexto específico y en función de los intercambios y el movimiento el movimiento de saberes y de personajes. Y por otro lado, ahora que mencionabas esto del chamán, es esta categoría que propone Irving Goffman de la carrera del paciente mental, ¿no? Como cuando una persona llega a las puertas de una institución es porque ya hizo un recorrido, no fue porque el día anterior presentó síntomas no, porque siempre se ve al mundo de la psiquiatría como la última instancia, ¿sí? Antes hay toda una carrera y empiezan llevándola con el cura, ¿sí? Si no puede con el cura, se van con un brujo, lo que tengan ahí a la mano en el pueblo, algún curandero tradicional, en fin. Y ya como última posibilidad está el psiquiatra. Y ese es un problema que tiene la psiquiatría, porque les llegan muy tarde muchos pacientes, ¿sí? Ya cuando tienen síntomas crónicos, ¿sí? Y porque la gente con este asunto del estigma, ¿sí? No, yo no estoy loco, a mí no me lleven allá, ¿sí? Pero desde las humanidades, lo que me interesa hacer y lo que hemos hecho es tratar de ver en qué medida esa carrera, ¿sí? Está estructurada de acuerdo a las características de cada entorno. Entonces, por eso es tan importante para mí ver esta parte antropológica local, pero articular la institución como un escenario donde podemos ver ambas dimensiones, ¿no? Los intercambios, la cosa más internacional a nivel de ciencia y a nivel de práctica cultural. Por eso, una cosa que para mí siempre ha sido importante es la categoría cultura psi.
cómo ha sido uno de los elementos más importantes en el siglo XX, la cultura psi. Todos hablamos de neurosis, de histeria, trauma, psicosis. ¿Sí? Son palabras que son de la psiquiatría del siglo XIX. Y todos nosotros ya hablamos de bipolaridad, ¿sí? De borderline. Entonces, son categorías que se han instalado en el lenguaje, en la forma de pensarnos a nosotros mismos. O sea, ya la tristeza está muriendo, la gente está deprimida, ya nadie dice estoy triste. Sí, no, la depresión es la nueva categoría, por eso hay que luchar por defender la tristeza, porque finalmente la depresión es la tristeza patologizada, ¿no? Claro, no estoy hablando en términos médicos, sino en términos culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el saber psiquiátrico es el único que tiene una relación muy estrecha con la cultura, ¿sí? Donde la gente se apropia de ella para entenderse a sí mismo, entender al otro, entender a los hijos, entender las relaciones de pareja, ¿sí? Entonces, esa categoría de cultura psi siempre me ha interesado y por eso lo desarrollo en algunos apartados del libro, ¿no? Cómo lo psiquiátrico no solo viene desde la clínica, sino desde muy diversas rutas. ¿Sí? Por ejemplo, desarrollo en un capítulo lo jurídico, ¿no? Como el contexto jurídico, los juicios, sobre todo cuando hay juicios que son muy famosos, ¿sí? Salen los periódicos, el caso de un crimen famoso y donde está, claro, una época donde no había televisión, ¿sí? Donde no había redes sociales, la gente, los que podían leer, leían los periódicos y así se iban involucrando en esta cultura psi. Entonces, son como varias aristas que estoy en proceso de articulación. Muy interesante, Andrés. Ya no puedo dejar de pensar, de escucharte. Bueno, a ver, con el libro que ahora hemos publicado aquí en el Fondo Editorial, que es una suerte de historia sentimental de la salvación del alma. Es una constante, digamos, de la psiquiatría, digamos, ¿no? Con estos otros saberes que hay de la curación de estas patologías, digamos, ¿no? Que van cambiando los conceptos en el tiempo también. Bueno, Andrés, esperamos que este proyecto más amplio que tiene de la historia de la psiquiatría en América Latina pronto, digamos, en los próximos años tengamos, digamos, la suerte de poder acceder y leerlo pronto y que creo que será un gran aporte para los debates de unos temas tan complicados. Tú mencionabas ahora último, hacías alusión a los temas contemporáneos también, es todavía un tema abierto, ¿no? La tristeza, la depresión, ¿no? Son categorías que vemos que cambian también con el tiempo, ¿no? La tristeza era algo que habría que controlar, ahora no, ahora es la depresión, ¿no? Y se crea todo un mundo de categorías, de lenguajes, de instituciones, de una nueva medicalización alrededor de eso también, ¿no? Y es un tema bien complicado, pero igualmente interesante de seguir investigando. Entonces, Andrés, reiteramos a nuestro público lector y que nos acompaña ahora en esta conversación por las redes sociales, que puedan, que tengan el interés de acceder a este libro que acabamos de publicar este 2023 y que ha sido presentado ayer en la Feria del Libro de Ricardo Palma. Te agradezco nuevamente, Andrés, por confiar en nosotros como Fondo Editorial y con la Universidad de San Marcos, y esperamos una nueva oportunidad de seguir dialogando y charlando a propósito de tus nuevas investigaciones. Muchas gracias, Andrés. ¿Ya? Y a todo nuestro público lector y a nuestro público que nos sigue en las redes sociales, le agradecemos su presencia y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.